Integrarte. Un programa para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Una producción de Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Muy buenas tardes, un bello martes cálido en la ciudad de Buenos Aires, dándole ya la bienvenida al verano. Estoy muy bien acompañada hoy por mis compañeros de ruta de este viaje, por Dani. ¿Cómo andás? Buenas tardes para todos. Gerenta general de este emprendimiento, que es Marcela. Hola, buenas tardes. Nuestro invitado especial, un amigo de la casa, Ricardo, astrólogo. Hola a todos. Y el mejor operador, Alan, que nos acompaña martes a martes, dándoles la bienvenida. Les vamos a contar las formas en las cuales pueden comunicarse con nosotros y ser partícipes del programa, ser partícipes de los sorteos que tenemos de la mano de Alquímica, que en breve tiene una sorpresa Alquímica para contarnos. Y Diseños Antonia, diseños tus ideas, las vías de comunicación, Dani. El teléfono de la radio es 4305-3303. 4305-3303, o si no por WhatsApp 11 6716 5335, 11 6716 5335. Perfecto. Sus dudas, las inquietudes, algo que nos quieran comentar, estamos leyendo en vivo sus mensajes y así van a ser partícipes de esta tarde, de esta charla que tenemos hoy con Ricardo, que nos acompaña. Vamos a hablar de creencias y de creencias con respecto a lo materno, al arquetipo materno, a la identidad de lo que nos representa lo materno, más allá de la madre de uno biológica o más allá de uno como madre. Ese arquetipo es una representación de una energía. Los arquetipos son diseños en donde está el caudal, la información dentro de ese diseño de las características de las cuales es representativo. Y en biodescodificación o en el abordaje de Hellinger, por ejemplo, de Bert Hellinger, el de constelaciones familiares, queda claro que cuando no está integrada la madre o el arquetipo materno, cuando no tenemos integrada esa conciencia de lo materno, porque hubo una percepción o hubo una dificultad en esa integración, una desinteligencia, un desorden amoroso, cuando no está ese arquetipo integrado en nuestra existencia, hay infinidad de conflictos o efectos colaterales. Y muchas veces esos efectos colaterales, con respecto sobre todo a la nutrición, a las intolerancias, con respecto al alimento, a las dificultades con la abundancia o con la conexión con el enraizamiento, con hacer tierra, con sentirse merecedor de un espacio, de un territorio, dificultades con la maternidad incluso, con ocupar ese rol de la maternidad, con desvincularse con ese con esa sensación de lo materno, de la contención que representa lo materno, más allá de la posición o más allá de lo literal de esa posición. Todo eso lleva a pensar que hay una dificultad con este arquetipo, que hay una dificultad con esta percepción de ese sentir. Por otra parte, hay un montón de creencias que venimos sosteniendo milenariamente, que también nos ubican con respecto a este riel o con respecto a este arquetipo. Muchas de esas creencias
ubican a esta instancia materna como no como una elección, sino como un debes ser madre, o todas las mujeres tienen instinto maternal, o si sos mujer tenés que pensar y lo mejor que te puede pasar es la maternidad, o si no decidiste esa maternidad existe el conflicto de vacío, o si no tenés como a quién maternizar, vas buscando por la vida, como digo yo, cualquier cosa que se mueva puede ser maternizable. Entonces ahí vamos poniendo en ese rol o en esa instancia lo que fuese. O la realización. Con suerte un ser humano, a veces ni siquiera. Claro, la realización como mujer tiene que ver con la maternidad. Madre. Y esta instancia en donde, bueno, buenas madres, malas madres, si te ocupás, claro, si trabajás, si estás 100%, si no estás, si le diste la teta, si no se la diste, si alguien te ayudó a la crianza, si cuidaste solo, si tomaste la decisión de ser madre sola, etcétera, 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 están sujetos a las creencias. Cuando hablamos de creencias, es más allá de lo individual y de lo que pasó en mi clan. Supera eso que pasó en mi clan, porque estas creencias de las cuales estamos hablando son creencias colectivas. Son sociales, claro. Vienen con las tradiciones, muchas vienen con las creencias religiosas, y entonces digamos que supera lo que haya experimentado mi clan, que también está inmerso en esas creencias. Y lo cierto es que esa conjunción entre las creencias y lo que pasa en mi percepción con respecto a esa madre o ese arquetipo materno me van a dar a mí una posición, una forma de relacionarme, de vincularme, y esto es más allá del género. Claro. No es femenino o masculino, claro, o la mujer tiene más identidad, no. Esto es un arquetipo, y el arquetipo es una energía para todos los seres vivos. Entonces, desarrollar esta mirada, el objetivo de esta charla es observarse, como siempre decimos, observar si hay en algún área que tiene conflicto, observar qué pasa con la comodidad o la incomodidad con respecto a esa instancia, observar qué pasa con respecto a nuestra nutrición, qué pasa con respecto a las intolerancias y los alimentos, observar qué pasa con respecto al cuerpo y sus ciclos también. Y fundamentalmente el vínculo con la idea de abundancia, y merecimiento. Eso tiene un hilo conductor que es este arquetipo materno. Cuando en una carta natal encontramos y ubicamos dónde está o dónde se posiciona la luna habla mucho de ese arquetipo materno, ¿cierto, sí, Ricky? Sí, así es, Rosana. Bueno, vale decir que el divino femenino está implícito en nuestra carta a través del arquetipo de la luna, y la casa 4 y su semejanza con el signo de Cáncer también, ¿no? Porque son 3 energías en la carta que hablan del arquetipo materno, ¿no? Y la importancia también de conocer las cartas de aquellas madres que tienen, bueno, que de los hijos, ¿no? Porque en la luna, en la carta de nuestros hijos, habla de el registro que ellos tienen de mamá, o sea, de nosotros, ¿no? Yo hablo de mamá, de mí, también en primera persona, si bien soy hombre, pero porque justamente el arquetipo materno es para hombres y mujeres, ¿no? De hecho, yo soy ascendente Cáncer y me la paso maternizando a mi perro, que lo amo, a Ness, me lo como a besos todos los días, lo saco a pasear, lo cuido, lo mimo, lo abrazo, lo beso, y es un poco eso, ¿no? La necesidad de bucear en ese mundo emocional, ¿no? Y de también revisar, como dijo Rosana recién, creencias que no solo están en el árbol ancestrológico o en las memorias emocionales del clan familiar, sino que también están arraigadas en nuestro ADN y en nuestra mente a través de la influencia que ejerce la sociedad o el entorno en el que vivimos, porque justamente en astrología la luna rige el signo de Cáncer y el signo opuesto complementario a Cáncer es Capricornio. Capricornio representa la vida pública, la vida social y por supuesto también los mandatos heredados a través de la sociedad, ¿no? Mandatos
a veces muy rígidos, ¿no? Como por ejemplo los hombres no lloran, y cómo esas memorias van quedando grabadas en cada uno de nosotros, de forma subliminal, y a veces son los causantes de un montón de circunstancias que nos aquejan y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Vienen de ahí. Por eso también la luna tiene una mirada retrospectiva hacia el pasado. La luna, como habla de las emociones y habla del mundo emocional, habla del inconsciente, ¿no? Del inconsciente, el subconsciente, y hace referencia al pasado, a las memorias, a las huellas que han dejado las determinadas circunstancias que vivimos en la vida, y a veces, bueno, seguimos caminando en nuestra evolución y no nos damos cuenta cómo esas memorias siguen ejerciendo en el presente su accionar, ¿no? Entonces de ahí que está bueno también este ejercicio de empezar a revisar nuestro sistema de creencias y ver de dónde vienen esos conflictos. Si estamos en conflicto con nuestro arquetipo materno, con nuestro divino femenino, y si tenemos impedimentos para abrir el corazón, para maternizar, para o dejar perdóname, fluir. o tenemos exceso de maternizar. O también tenemos exceso quizás de Que es maternizar. sobreproteger, Sí. o de alguna manera sobreabundar esta energía materna, que también dentro de las creencias y este arquetipo es donde están los miedos Exacto. a que le pasa algo al otro, a que yo no pueda controlar esa situación, Claro. a que se alejen de mi lado, a que no estén en el entorno, a que equivoquen el camino. Eso está también sujeto a ese arquetipo, ¿no? A esa estructura. Claro, porque, a ver, voy a tratar de profundizar un poquito más en esta idea. La luna hace referencia a nuestro instinto animal de supervivencia, ¿sí? Los seres humanos, como bien dice el término, somos seres, por un lado divinos, y humanos que tenemos una doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza divina, que es el ser, y una naturaleza humana que proviene del animal Homo sapiens, ¿no? Y como tenemos nuestra naturaleza animal, el animal tiene un instinto, y el instinto de supervivencia hace que los animales se reúnan en clanes, ¿sí? Para sobrevivir ante, bueno, la intemperie, ¿no? Refugiarse de otros depredadores en la naturaleza. Entonces, fíjense cómo en la familia también pasa esto, ¿no? El clan familiar, ¿no? Es como una especie de círculo rojo, cerrado, donde a veces no es fácil acceder a personas que son ajenas al clan, ¿sí? Entonces, nos vamos cerrando, porque el mecanismo lunar tiene que ver con la idea de la autoprotección de la especie, ¿no? Que se cierra este mecanismo sobre sí mismo para proteger y cultivar la vida que crece en su interior, ¿sí? Entonces, a partir de ahí pueden generarse también diversas situaciones, como dice Rosana, ¿no? El arquetipo negativo de la luna, o la parte de la sombra que tiene la luna, son los excesivos apegos o miedos o celos propios de estos mecanismos inconscientes, ¿no? Que son automáticos, donde sentimos a veces en exceso la energía de la luna y esta imposibilidad de cortar lazos, ¿no? O de no permitir que un hijo tome sus propias decisiones en la vida, ¿no? Y por apego tratar de coartar la evolución de un hijo. Bueno, habría que hacer un análisis mucho más minucioso, ¿no? De la carta de las personas para darse cuenta de dónde provienen cada uno de estos problemas, para trabajar en ellos. Pero bueno, vale decir que la luna es un poco ese arquetipo, ¿no? Y en la parte de sombra tiene mucho que ver con el conflicto de los miedos, los celos, la posesividad, los apegos, y todos los problemas que ello conlleva. Exacto. Cuando hablamos de creencias, entendemos que estamos refiriéndonos a aquello que viene en nuestro inconsciente, que traemos en el colectivo inconsciente, no solamente de ese clan, sino también de la sociedad en la que participamos, de las creencias colectivas con las que participamos, ¿sí? Y tenemos que hacer referencia que estamos en un colectivo en nuestro amado país, que es un colectivo muy culposo con respecto a la maternidad, ¿sí?
es canceriano nuestro colectivo, con lo cual es muy irishimame, ¿no? Muy sostenido. El arquetipo de la madre judía. Exacto, y muy asociado con la familia, con el costumbrismo. El chicory. Exacto, y con aquello que conforma dentro de nuestro inconsciente lo que creemos que tiene que ser esa estructura familiar. Entonces esta idea de los Pérez García, que es antaño, dilata la edad eso. digo, cómo se gestionó en nosotros, en nuestra niñez y en nuestro crecimiento, y cómo también lo que hacemos es replicar esa conciencia, ¿no? Replicar esa idea de la reunión familiar de todos los hijos, de los abuelos, de integrar, de alguna manera de estar como tan entrelazados familiarmente. Esto no está ni mal ni bien, porque Eso. cuando hablamos de creencias no estamos juzgando las creencias que tenemos. Claro. Está mal cuando eso es un conflicto. Cuando se convierte en un conflicto. Exacto, cuando eso es excesivo o no permito que sea fluido, liviano, no permito que cada uno tome la decisión de lo que quiera hacer con su vida, con su profesión, con su elección, con su pareja, de qué manera emparejarse, de qué manera entiende que está bien el amor y demás. Cuando eso interfiere y termina siendo el conflicto, termina siendo el desarraigo, termina viviéndose con dolor, termina siendo un peso, ahí es donde hay que revisar esas creencias. Claro. Y observar, bueno, a ver, cómo yo entendí en mi clan familiar y en mi estructura de creencias que tenían que ser las familias. Cómo está en mi historia, particularmente mi historia, en inmigrantes italianos, donde obviamente la familia es lo primero, lo único y lo que viene después de cualquier otra cosa, y cómo esa historia a través de las distintas generaciones también se fue modificando, porque también fuimos trabajando sobre esas creencias. Claro. Era imperdonable en mi niñez no almorzar un domingo al mediodía en familia, ¿sí? Era como una cuestión de deshonrar a la mesa familiar y a quien había hecho la comida y etcétera, etcétera. Hoy es casi un milagro encontrarnos al mediodía en familia un domingo, ¿se entiende? Y mientras no se genere el conflicto está perfecto. El tema es cuando eso pasa a ser una situación de incomodidad, de incordio, genera dolor o lo que fuese. Entonces, repasar las creencias siempre está sostenido en donde tenemos nosotros esa dificultad conflictiva. Muchas veces ese arquetipo con el cual estamos viendo las creencias, que es lo materno, nos imposibilita la idea de lo pleno en la sexualidad, de lo pleno en elegir la maternidad, sí o no, lo pleno en elegir el estilo de conectarnos con la abundancia, de qué manera, cómo hacer de nuestra vida una vida en la cual sentimos que merecemos esa abundancia. Eso también está vinculado con este arquetipo o estas creencias que estamos elaborando hoy o que estamos dándole la luz suficiente para que cada uno vaya a ver y a encontrarse y a decir, yo acá tengo determinados conflictos y se asocian a estas creencias con este arquetipo. También algo que urge cuando miramos la luna y cuando miramos estas creencias y este arquetipo femenino, materno, que es donde están los apegos, también tiene que ver con la estima, con la falta de estima, con la dificultad con la estima, con la dificultad de relacionarnos con nosotros mismos, con respecto a el amor propio, con respecto a la conciencia de ese amor propio, y eso también lo podemos relacionar o lo podemos vincular con estas creencias que vienen de este orden, ¿sí? Habiendo entendido que muchas de esas creencias pusieron siempre al otro por delante de nuestro propio interés. Claro. Entonces, por ejemplo, hay que dar hasta que duela, hay que dar la vida por un otro, hay que ser solidario para con el otro, poner la otra mejilla,
Siempre, bueno, si es en función, si el otro está feliz, yo soy feliz, si al otro le hace bien, yo le hago bien, si el otro le gusta eso, a mí también me va a gustar. Entonces, cuando normalizamos esa idea, naturalizamos esa instancia, que es donde están sujetas esas creencias, desinstalamos, por decirlo de alguna manera, el amor por mí, el que quiero yo, que me pasa a mí, que necesito yo, que siento yo, que a veces coincide con el otro y a veces no necesariamente. Claro, lo que pasa que también después puede pasar, ¿no?, que cuando uno sufre esas carencias, cuando uno se da cuenta de esas carencias, empieza a buscar culpables afuera, ¿no? Porque también el mecanismo de la culpa tiene que ver con la luna, ¿no? Los apegos desarrollados generan culpas. Y el mecanismo lunar nos impulsa a veces a caer presos de este mecanismo, ¿no? Porque justamente el instinto es, como bien dijo Rosana, no se puede juzgar si es bueno o malo, ¿no? El instinto es el mecanismo de supervivencia de la especie humana, ¿no? Nadie puede decir que el miedo, por ejemplo, es malo. El miedo nos alerta sobre los determinados peligros que podemos encontrarnos en nuestro viaje, ¿no?, en la evolución. Si no fuera por el miedo, nosotros nos meteríamos de cabeza en tremendos líos. Entonces, el mecanismo no es ni bueno ni malo. Se convierte en un mecanismo pernicioso o un mecanismo malo cuando caemos presos de ese mecanismo y se vuelve repetitivo, ¿sí? Porque justamente la luna tiene que ver con lo repetitivo, ¿no? No es una función energética en la carta a través de la cual nosotros podamos evolucionar. No es evolutiva la zona de la luna, como no es evolutiva la casa 4 ni el signo de Cáncer. Estoy hablando arquetípicamente. No es evolutivo porque solamente hay repetición. Sí es evolutivo en el sentido de que uno va a buscar ¿qué ahí? Reponer la energía vital, ¿no? Porque justamente el mecanismo lunar propone el reabastecimiento de la energía. Si estaríamos todo el tiempo con nuestras funciones solares o nuestras funciones del fuego, ¿no?, el elemento fuego que gasta el combustible energético, y no nos daríamos tiempo a nosotros mismos para cuidarnos, para reabastecernos, para alimentarnos correctamente, y para descansar el cuerpo y para descansar las emociones y para equilibrar las emociones, estaríamos todo el tiempo gastando energía creativa. Ahora, por eso la luna sirve para ahorrar energía, ¿no? Porque es como si fuese la zona de confort, el piloto automático. Los viejos astrólogos decían que es la zona de la carta donde la persona duerme o el sujeto duerme, ¿no? ¿Duerme para qué? Para reponer energía en su zona de confort, duerme en sus mecanismos, en su piloto automático. Entonces, sirve y es muy evolutivo para eso, ¿no? Para recargar las pilas, para reabastecerse energéticamente. Pero si uno después se queda cómodamente nadando en el líquido amniótico lunar, no evoluciona, no crece, ¿sí? No hay evolución. La evolución comienza en la casa 5, que es el signo de Leo, que viene después de la luna, donde uno hace hincapié en su yo volitivo, ¿no? Empieza a evolucionar rebelándose contra todos esos mandatos familiares. Mandatos familiares y mandatos, como habíamos dicho, también heredados a través de las sociedades, ¿no? Estas posturas rígidas, el deber ser, ¿no? Estoy hablando del mandato, ¿no? De lo que se supone o lo que los demás suponen que es lo correcto, y nosotros en algún punto hemos asumido esa mochila, esa carga pesada como si fuese propia, ¿no? Y las autoexigencias para cumplir con los mandatos familiares a veces asfixian, y uno no logra salir de ese mecanismo que se va repitiendo en la vida hasta que uno no hace un trabajo interno de introspección y empieza a detectar en su carta todos estos mecanismos y empieza a revisar el árbol ancestrológico, ¿no? Porque la luna también tiene que ver con la sanación de las emociones, ¿sí? La luna también es la función energética a través de la cual nosotros sanamos las memorias del árbol, ¿sí? Por supuesto también sanamos nuestras propias memorias y las memorias de todo nuestro árbol, desarticulando esos mandatos heredados, esas memorias, ¿sí? Así que bueno,
es importantísimo en ese sentido. Bien, vamos a hacer una pausa y después de la pausa voy a hacer 2 preguntas a la mesa. Una es, para Ricardo, a partir de levantar la carta natal de una persona, bueno, cómo esa injerencia de la luna y de esos planetas puede servirnos para encontrar la reparación. Y otra es para Dani, para que a través de el sistema floral y del proceso de sanación, una vez que reconocemos esas creencias en las cuales estamos apegados o repetimos esa historia, cómo podemos abordar ese proceso de sanación. Pausa. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes está donde vos estás. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar o vento, no se pode comprar o sol, no se pode comprar a chuva, no se pode comprar o calor, no
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos voces de desahogo. Aquí estamos de pie. ¡Que viva América! No puedes comprar mi vida. Integrarte. Un programa de Alas Mágicas de Luz. Centro Holístico para la Evolución Consciente. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi destino. Maravilloso nuestro corte hablando de creencias también. Y para completar toda esta información y para darnos también la posibilidad de qué hacemos con las creencias, qué hacemos con nuestra existencia plagadas de esas creencias que nos llevan al conflicto, porque las creencias nos sostienen y es la estructura de nuestra personalidad. Solo son creencias, las creencias. Claro, el tema es cuando Cada eso uno, genera claro, conflicto. lo que le piensa Conflicto que a veces es conflicto emocional, a veces es conflicto entre las creencias, el hacer y el pensar, a veces el conflicto es el impedimento de la liviandad o de la libertad, a veces es el conflicto de no poder acceder o de no poder encontrarnos con la resolución o con aquello que necesitamos resolver. Entonces conflictos no solamente es cuando lo tengo identificado, sino es cuando surge en el proceso, surge esa dificultad. A veces el conflicto tiene que ver con la estima, el conflicto tiene que ver con dificultades, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que obramos, y entonces en ese recorrido, en esa instancia, es donde se gestiona lo problemático, es donde se resuelve o se potencia la problemática. A veces también tiene que ver con el cuerpo, cuando el cuerpo pone ese conflicto a través del síntoma, a través de la enfermedad, a través de la intolerancia, como les conté anteriormente, la mayoría de las problemáticas de intolerancia alimentaria, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, las dificultades que tiene el cuerpo para asumir un determinado alimento, muchas veces están relacionados con este arquetipo materno, ¿no? Estas creencias en donde nos posicionas con respecto a ese arquetipo. Para poder dar abordajes de sanación, para poder acompañarlos en ese proceso, en Alas Mágicas de Luz está preparando, se está organizando un taller de transgeneracional, que es trabajar con el clan familiar, con la estructura familiar, para el día 14 de diciembre. A las 11. A las 11 de la mañana, va a durar como hasta las 4 de la tarde, donde vamos a poder tomar identidad de quiénes son nuestros dobles y quiénes están dentro de nuestra estructura del clan, por afinidad o por una resonancia determinada, y qué tengo yo de esos otros con respecto a estas creencias. Vamos a trabajar creencias y el clan familiar en un taller que es para todo público que tenga ganas de experimentar, es vivencial, tiene que ver no solamente con la información que cada uno tenga. El que no tiene información igual va a trabajar porque está sujeta esa información a
a lo que está en nuestro inconsciente, y es dar mecanismos, herramientas para comenzar a desgravar, a desprogramar, a tomar conciencia de esas creencias, a liberarlo, a hacer posible que se vaya desmantelando este peso y esta carga de lo que creemos y de lo que tenemos, digamos, en nuestro inconsciente. Y haciendo estos avisos parroquiales, también ya estamos preparando el último taller del año, que es Co-creando Sueños, que lo hacemos hace 15 años atrás. Todos los años nos reunimos para celebrar el año y a la vez para proyectar, planificar y poner intensidad e intención en nuestro 2020, en los sueños del 2020. Sí. Eso va a ser el 21 de diciembre, donde también vamos a celebrar el solsticio de verano, propiciando la mejor energía para que nos acompañe en este tiempo, en este proceso, no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo, recordando que cada uno de nosotros es un hilo que teje lo colectivo. Lo colectivo no está afuera, la sociedad no está afuera. Lo que pasa en la sociedad, sea en lo continental, en lo intercontinental, no es del otro, es de todos nosotros. Y cuando miramos desde afuera es porque tampoco estamos integrándonos y no nos estamos haciendo responsables de nuestra área y de nuestra parte. Claro. Eso también es co-creación de este espacio colectivo. Les había dejado una consulta, Richard. ¿Una consulta? ¿Cómo que? Te había preguntado, bueno, cómo en el levantamiento de Ya la... nos olvidamos, ¿no? Sí. De la carta. Tuvimos un pequeño sí, incidente. ¿Cómo en el levantamiento de la carta, me decías? El poder observar dónde ok. está, Sí, sí. nos puede ayudar para, bueno, A salir de la identificar. repetición, Exacto. sanar. Sí, porque no preparar. es lo mismo a ver, en la astrología eso está dado por el signo en el que está la luna en nuestra carta, ¿no? No es lo mismo una luna en Aries que una luna en Tauro, o con una luna en Géminis, o con una luna en Cáncer. Y Libra. O Libra, o Escorpio, son mecanismos distintos, ¿no? Mecanismos de subsistencia, ¿no? De la especie, mecanismos automáticos, repetitivos. Por ejemplo, una persona con la luna en Géminis, como es mi caso, ¿no? Yo tengo el registro de mi mamá, una persona muy inquieta, una persona que siempre me ha llevado a mí desde muy temprana infancia por lugares que tengan que ver con el conocimiento espiritual, porque aparte también está en casa 12, mi luna en Géminis, casa 12, y tiene que ver con una madre o el registro que yo tengo de mamá, que me ha llevado y me ha conectado con las bibliotecas, con los libros, con la palabra. Mi mamá es profesora de idiomas, de inglés y de alemán. Fíjense qué notorio, luna en Géminis, madre que habla idiomas. Géminis está regido por Mercurio, el planeta que rige la palabra verbal, escrita, los idiomas. Entonces ahí está un poco mi mecanismo, ¿no? Al detectar mi mecanismo me di cuenta de que yo estoy en mi zona de confort cuando hablo. Ahí va. Ahí vamos, ahí se entiende por qué Ricky habla tanto. Bueno, porque justamente mi mecanismo es eso. Ahora, se convierte en un mecanismo pernicioso cuando yo no puedo parar de hablar, ¿no? Por ejemplo. Cuando en realidad, Claro. cuando el hablar te evita el accionar. Exacto, cuando se queda solo en la teoría Claro. y evita el accionar, ¿no? El resolver, el accionar o el llegar a una síntesis, porque justamente la luna en Géminis tiene este mecanismo de abrirse a la diversidad de ideas, ¿no? De reunir información de diferentes fuentes y a veces abre tantas ventanas, ¿no? Es como cuando entramos al Google y empezamos a buscar y empezamos a abrir ventanas y nos diversificamos tanto que perdemos entonces un poco el foco y nos perdemos de la síntesis de toda esa información, ¿no? Es como que un poco el mecanismo a resolver de una luna, en mi caso Géminis, de parte por ahí. Una luna en Tauro va a buscar su refugio emocional más en la comida o en la seguridad económica material, ¿no? Quizás una madre que de chico, cuando tenía frío, iba con la mantita calentita, lo tapaba, le daba una sopita caliente, le hacía un pollito con arroz, y Lo dulce, ¿cómo lo asociamos lo la dulce con la torta, madre también? Claro, Claro. lo dulce. Entonces, una luna en Tauro va a sentirse cómoda en ese mecanismo. Ahora, cuando
cuando ese mecanismo también se convierte en algo pernicioso, ya empezamos a encontrar un poco la energía del opuesto complementario en el eje, ¿no? Que es Escorpio, cuando el deseo o el placer que causa la comida se hace excesivo, ¿no? Empiezan a evidenciarse problemas de salud, ¿no? Y fíjense que como Escorpio está asociado con la energía de Plutón y la energía del Hades, ¿no? Y de la muerte, como esa comida, ese gusto por la comida se puede transformar en obesidad mórbida, ¿no? Porque sería el extremo, ya llevado al extremo. Entonces, un poco los mecanismos van por ahí. Y está buenísimo empezar a verlos en la carta de cada uno. Por ejemplo, una luna en Aries, su mecanismo va a ser su zona de confort, estar siempre en acción, siempre en movimiento, emprendiendo, abriendo nuevos caminos, luchando por sus propios ambiciones, ideales, ambiciones, autoposicionándose primero en su propio deseo y después en los demás. Al contrario de una luna en Libra, que siempre va a priorizar al otro. Entonces el mecanismo de una luna en Libra es el mecanismo inconsciente de la búsqueda inconsciente de agradar al otro. Entonces se convierten en personas demasiado complacientes con los demás y se ponen siempre en un segundo lugar, ¿sí? Entonces ahí está un poco el tema con los mecanismos lunares, ¿no? Detectarlos, saber dónde tenemos la luna, en qué signo, en qué casa está. También arroja información la casa donde está, y el regente del signo donde está la luna arroja información adicional. Y de esta manera ir pudiendo tomar conciencia de un mecanismo que se repite inconscientemente, y hasta que no lo hacemos consciente, no lo llevamos no lo integramos a la luz de la conciencia, ese mecanismo se va a seguir repitiendo de forma automática. Lo cual está bien, porque es un mecanismo que está allí por algo, como por ejemplo el tema de la luna en Capricornio, ¿no? Que es a veces uno de estos, habíamos hablado con Marce el otro día en la clase de astrología, ¿no? Los signos que tienen mala prensa. Uno de los signos lunares con mayor mala prensa es la luna en Capricornio, porque se la llama en astrología la luna abandónica, ¿no? Porque Capricornio le está regido por Saturno, Saturno será el planeta de los límites, habla de carencias, ¿no? De carencias afectivas. Fíjense que es el signo que es opuesto complementario a Cáncer. Cáncer, signo emocional, Capricornio, la sequedad del invierno, la carencia de emociones. Entonces, esa persona en su infancia sufrió carencias o quizás se las tuvo que arreglar a una muy temprana edad solo, sin ayuda de mamá y papá, sin ayuda económica, sin demasiada ayuda tampoco en lo que tiene que ver con los sentimientos, con sentirse apoyado por su propio clan, y se tuvo que abrir paso en la vida solo. Y una luna en Cáncer miraría esa luna en Capricornio y diría, pobrecita, ¿no? Pero en realidad esa luna en Capricornio está allí para ayudar a esa persona, una vez que integra, digamos, en la conciencia este mecanismo y puede evolucionar, en crecer, entendiendo ese mecanismo, la ayuda a ser una persona autosuficiente, ¿no? En la vida, a sacar sus mejores cualidades. Entonces, a no renegar con los mecanismos, ni tratar de erradicarlos. No hay que ni negarlos ni erradicarlos, solamente hay que entenderlos y tratar de integrarlos a la conciencia. Perfecto. La importancia siempre de saber, porque saber, conocer, da posibilidades para despertar y luego poder hacer algo al respecto. Exacto. ¿Sí? Desde todas las posibilidades que tenemos, la carta natal es una maravillosa herramienta de autoconocimiento, de buscar los recursos y de potenciar esos recursos para comenzar a alivianar los programas que da esas reiteraciones o esas repeticiones. Habíamos hablado también de ese conjunto emocional que representa esa estructura de creencias con respecto a la maternidad, a la madre, a todo lo que emite, la dificultad de integrar esa idea de madre, ¿sí? Comprendamos que integrar a la madre no necesariamente es tenerla al lado o comer los ravioles el domingo o perdonarle todo lo que haya generado o gestionado, es hacer en mí esa energía que siempre está sustentada en el amor, aunque no parezca, y cuando yo tengo esa energía incorporada en mí, ese amor incorporado en mí, entonces puedo desde mí, desde mi autonomía emocional, sí, comenzar a gestionar la liberación de la reiteración, de los programas, observar las creencias, modificarlas,
recordando que cuando trabajamos creencias o trabajamos el transgeneracional desde cualquier hábitat, no solamente estamos sanando nuestros ancestros y esas creencias y sus condicionamientos, sino que también estamos dando la amplitud a las siguientes generaciones, a nuestra descendencia, para que cada día tengan menos creencias o creencias que libere lo autolimitante, que les permita gestionar la vida desde la libertad. Hablamos de estima, Dani, y cómo el abordaje desde la sanación puede cooperar con estas creencias. Desde las técnicas florales, la primera que me viene en lo que es la estima es el arch para trabajar. El arch es el yo puedo en el estado positivo y el yo no puedo en el estado negativo. Hace que en el estado negativo, hablando de la flor, en las emociones que hacen que lleguemos a el conflicto de no voy a ser capaz de hacer esto, de no voy a alcanzar los objetivos, de no voy a hacer lo suficiente para mostrar a los demás, para llegar a determinadas cosas, o no soy tan autosuficiente o tan efectivo como son los demás. En estado negativo. En estado positivo de la flor y las emociones que esta flor conlleva es todo lo contrario. Es el yo puedo, el sentirme validoso de lo que yo hago y efectúo en el proceso de sanación y que todo va a poder alcanzarse un objetivo. Otra flor que, llevando la conversación un poco para atrás, que yo iba más o menos diagnosticando las flores de la medida que iban hablando, cuando hablaban de la mamele judía, esa flor es el chicory, ¿no? El chicory es la madre que abraza, que apapacha todo, pero de tal modo que después quiere reciprocidad con lo que está haciendo, ¿no? Es hacerle sentir la culpa. Pero yo te hago de comer y vos te vas. ¿No te vas a levantar el domingo? Y yo hice los ravioles. Hay un personaje de Gasalla, que era muy claro el ejemplo. Es el ejemplo de esa flor, ¿no? O sea, habría que poner los cartelitos arriba de cada flor de cuáles son. Y hablando de... o sea, el larch, no hay que confundirlo con el elm. Porque el elm hace lo mismo que el larch, pero el elm se carga las responsabilidades para llevar adelante, solo que se pasa cuando se sobrecarga de funciones o de tareas para hacer. Pero normalmente él es una persona que es exitosa, que triunfa, que le va bien en las cosas, pero tiene un lapso de que se siente frustrada porque no puede alcanzar los objetivos. Es diferente. El large es la emoción partiendo desde esa base, ¿no? O estar negativo, de que no baja autoestima. Baja autoestima. En palabras cortas, baja autoestima. Y cuando está bien, es poder llevarse el mundo, se puede llevar el mundo por delante. Cuando después hablábamos de... Sí, había un gotero del arche. Hablábamos también de lo que es la transgeneración, ¿no? Del transgeneracional, de cómo esto viene arquetípicamente para atrás, ¿no? Si rebobinamos, la flor que es del arquetipo materno del sistema de Bush es el boab, el árbol del boab. Sí. O sea, es un árbol, no es un arbusto como el resto de las plantas de Bush, sino que es un árbol, y el árbol es el arquetipo materno. De hecho, el árbol crece y alrededor crecen todos arbolitos, ¿no? Como si fuera la madre con todos sus hijos. Y la tradición de Australia, la de los nativos de Australia, cuando nacían los bebés, hacían pozos en el suelo y lo ponían todo con hojas del boab como para acunar al nacimiento del bebé. Ya ellos lo tenían. Y también la otra cosa que tiene este árbol es que es 90% de agua en su interior. Es como si fuera acá el palo borracho, que tiene mucho contenido de agua adentro, y el agua son las emociones. O sea, no casualmente los indígenas y los nativos de Australia lo han elegido para esa función. Convengamos que cada vez que hablamos de un proceso de sanación, visto desde cualquier abordaje, que es primero tomar conciencia, reconocer, desde la observación, desde cualquier herramienta que nos acerca
a ese reconocimiento de dónde está el conflicto, qué es lo que genera en mí un conflicto. El proceso de sanación es un trabajo, no es tomo las gotas y se me Es va un a ir proceso. la creencia, ¿sí? Es las gotas o cualquier otra disciplina, herramienta, instrumento, va a colaborar en la medida en que yo me involucro en el proceso y dejo que suceda y me tomo el tiempo para que la reparación también se asiente y desarmo para volver a armar. Es un gran trabajo el proceso de sanación. Tal cual. Las flores lo que hacen es colaboran en ese proceso. Va a poner en el escenario de la vida, o sea, Sí. en los actores principales que somos todos nosotros, va a poder poner la función o el espectáculo exacto y preciso para que podamos ver nuestras emociones reflejadas en ellos, para poder así sanarlas, porque solo podemos sanar lo que podemos ver. Sin lugar a dudas. ¿Querías decir algo? Quería agregar para la gente que nos está escuchando que aprovechen esta oportunidad que nos ofrece la naturaleza y la luna y sus ciclos, porque estamos en luna llena en Tauro y el momento de la luna llena es cuando la luna y el sol están opuestos, están en oposición, ¿no? Entonces la luz del sol ilumina el inconsciente, que es la luna. Entonces son momentos en donde podemos ver más claramente todo el material que está alojado en lo profundo de nuestro inconsciente, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Bueno, a través de sincronicidades, a través de sucesos de la vida, a través de sueños, como en mi caso, que estuve soñando muchísimo últimamente, y en esos sueños he obtenido valiosa información con respecto a este material que uno no lo ve todos los días, ¿no? Porque está en el inconsciente, ¿no? Son momentos clave, ¿no? Los momentos de luna llena para poder ver más claramente todo lo que hay allá en nuestro inconsciente, en nuestro interior. Así que aprovechemos este plenilunio de luna llena en Tauro, que se da en oposición a Mercurio retrógrado en Escorpio, también, ¿no? Que Mercurio son los procesos mentales, intelectuales, a través de los cuales nosotros podemos entender y racionalizar y ponerle el término exacto a eso que está en el inconsciente, y al poder definirlo con una palabra, eso lo podemos traer a la conciencia y de ese modo empezar a sanar. Fantástico. Vamos a hacer este anuncio que nos trae Alquímica para este próximo tiempo, hablando un poco del amor propio, hablando de empezar a gestionar ese amor por nosotras mismas, por nosotros mismos, poder tomar el instrumento de qué pasa con el cuerpo, qué pasa con nuestra salud, con el bienestar, y para eso contamos con el auspicio, la colaboración de Cosmética Consciente, Alquímica, que nos va a dar esta información. Sí, estuvimos contando en la página de Alquímica de Facebook, es Alquímica con K las dos veces, que íbamos a reorganizar los mini spa que hacíamos. Así que el martes próximo, 18:30, hay un mini spa donde pueden venir a probar las cremas, hacemos una limpiecita de cutis, unos masajes con cremas descontracturantes. Bueno, la idea es que puedan conocer los productos, puedan probarlos, y disfrutar de una tarde, unos matecitos, alguna cosita dulce, mucha charla y bueno, y conocer los productos a las 18:30. En sede Alas. En la sede de Alas Mágicas de Luz. Sí, se contactan y nos avisan, puede ser por el celular que dejamos para acá para la radio, por Alas Mágicas de Luz o por la página de Alquímica. Y después, el viernes 22, va a ser a la mañana, también, pero esta vez en Palermo. Ricardo nos ofrece su espacio también y ese día va a haber masajitos también capilares y toda una cosita de amor y de... Y por qué no oráculos también, cartas, oráculos, para hacerlo un poco más interesante. Completito. Completito. El viernes es a las 11 de la mañana y también se contactan y les pasamos la dirección. Toda la información de Alquímica se encuentra en Facebook. También pueden hacerlo a través de Alas Mágicas de Luz, en Facebook o en Instagram. Y allí también van a encontrar toda la información del taller de transgeneracional, que es el 14 de diciembre,
Es un taller arancelado, vamos a estar bastante tiempo trabajando, no solamente reconociéndonos en esas resonancias familiares y las creencias, sino trabajando, haciendo vivencial esto que nos ocurre, pasándolo por el cuerpo, dándonos todo el espacio necesario para asumirnos y para comenzar a liberarnos una parte de esas creencias. Van a encontrar ahí la información, es con inscripción, va a haber material también que se van a llevar, y lo mismo pasa con el taller de sueños, que es el último taller de este año, 21 de diciembre a las 18 horas, cerramos el ciclo 2019 laboral. Celebramos porque este año Alas Mágicas de Luz tiene un espacio maravilloso, hermoso, un bello equipo de trabajo también que hizo posible que, bueno, cada vez podamos ampliar el proceso de sanación consciente para evolucionar, para comenzar a comprender que la evolución es individual hacia el colectivo, que no es al revés, que cada uno de nosotros es responsable de esto que sucede en lo macrocósmico, asumirnos, responsabilizarnos, obrar desde la acción coherente, que es un término que me parece que toma la síntesis de esto que queremos decir, comenzar a obrar en coherencia, pensar, creer, decir y hacer en la misma resonancia, y eso nos va a dar la oportunidad de obrar en esta consecuencia coherente, no solamente para mí, sino comprender que yo no existo sola en el universo, sino que existo con un montón de otros y que de alguna manera esa acción repercute en esos otros. Sí. Entonces, bueno, están todos invitados para ser parte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Gracias equipo. A todos. Gracias. Y a Pasaron todas. cosas, pero bueno, lo vamos a resolver. Besos y abrazos y nos vemos. Buena martes. semana. Nos escuchamos. Gracias. Gracias por escucharnos. Integrarte. Te espera el próximo martes para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión.